a todos los niños, hola a los papás, a las mamás, ¿cómo están? Bueno, les cuento que todos los sábados vamos a tener a las 4 de la tarde, mientras dure la cuarentena, mientras no nos podamos reunir en la congregación, vamos a tener estos encuentros para aprender y seguir creciendo en la palabra de Dios. Y yo no sé si ustedes se acuerdan las últimas clases que tuvimos en la iglesia, que estuvimos conversando sobre algunos hombres de Dios que tuvieron fe. Estuvimos hablando sobre casos que realmente eran imposibles. ¿Y se acuerdan ustedes lo que quiere decir la palabra fe? Esta palabra que es tan cortita, por ahí los más chiquitos, los que están aprendiendo a leer, a escribir, Sarita de 5, primer grado, en adelante, pueden hacer un cartel con esta palabra que es muy cortita, pero que significa un montón de cosas. ¿Qué quiere decir la palabra fe? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que la fe es estar totalmente seguro que vamos a recibir algo que anhelamos y que esperamos mucho? Aun cuando ese algo todavía no existe, aun cuando ese algo todavía no lo podemos ver. Y vamos a les voy a hacer una demostración para que ustedes se den cuenta qué pasa cuando hay una persona que tiene fe, que ha experimentado la fe en su corazón, que empezó a leer la palabra, que ya está fortalecida por esta fe, y una persona que todavía no tiene fe en su corazón. Vieron que a veces a los niños les sabe pasar a la noche o cuando hay tormenta, o bueno, cuando escuchamos todo esto de la enfermedad, del coronavirus, a veces hay como el temor que empieza a dar vueltas, a quererse meter en el corazón. Pero vamos a ver qué pasa con estas dos personas. Cuando una persona no tiene fe en su corazón y viene el temor, viene la duda a golpear su corazón, esta persona es y es golpeada por el miedo y por el temor. Y cuando hay una persona que tiene fe, que ha experimentado la fe en su corazón, que ha leído, que sabe que Dios es grande y que Dios está cuidando de cada una de las personas de su pueblo, viene el temor también a querer meterse en el corazón de esa persona. Pero miren qué pasa cuando ese corazón está lleno de fe. Esa persona no sufrió ningún tipo de daño. Estos son dos corazones que hay mucha diferencia, porque uno ha sabido atesorar la fe en su corazón y otro todavía no. Yo les voy a contar una historia que está en la palabra de Dios, algo que realmente pasó, y quiero que me presten mucha atención. Vamos a meternos de lleno en esta historia que está en la palabra de Dios. La podemos encontrar en Génesis 12, a partir de Génesis 12, los más grandecitos lo pueden leer en sus casas. A partir de ahí en adelante está toda la historia de Abraham. Yo, como siempre les digo, acuérdense que no es un cuento, sino que realmente todo lo que nosotros les contamos aparece, está y pasó y está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Bueno, Abraham era un hombre que amaba mucho a Dios. Abraham estaba casado con una mujer que se llamaba Sarai. Ellos eran mayores
cuando Dios apareció a la vida de Abraham y le hizo un pedido. Le dijo: Abraham, vas a hablar con Sarai, y se van a ir de la ciudad donde ustedes están viviendo, van a dejar a sus parientes y van a escuchar a dónde van a ir según la guía que Dios les iba a dar, según la guía que Él les iba a dar. Abraham en ese momento tomó a Sarai, le contó lo que le había pasado y ellos obedecieron. Salieron de su ciudad y Abraham se llevó sus animales y empezaron el rumbo hacia el lugar donde Dios les iba a mostrar. Abraham y Sara eran una pareja muy linda, un matrimonio muy lindo. Ellos estaban casados, amaban a Dios, pero Sarai era estéril. ¿Qué quiere decir estéril? No podía quedar embarazada, no podía tener bebés, no podía tener hijos. Una de esas veces que Dios habló al corazón de Abraham, Dios le prometió que él iba a ser muy bendecido. ¿Qué quiere decir? Que iba a ser muy prosperado, que iba a tener muchos animales, que iba a tener oro y plata. Entonces, en uno de esos encuentros, Abraham le dijo a Dios que para qué él quería tener tantas cosas si él no tenía descendencia, si no tenía hijos que pudieran tomar lo que él dejara cuando él muriera. Entonces Dios, ese día, que fue un día muy especial también para Abraham, volvió a decirle que Sarai iba a tener un hijo. Ese día fue muy especial para Abraham porque hasta ese día él se llamaba Abraham y Dios cambió su nombre. En vez de llamarse Abraham, pasó a llamarse Abraham. Y desde ese día también su esposa, que se llamaba Sarai, pasó a llamarse Sara. Dios ese día confirmó la promesa que le había dado a Abraham, diciéndole: yo te voy a dar un hijo. Pero esa vez Abraham le dijo a Dios: pero Señor, yo ya soy grande, porque ellos ya eran muy mayores. Digamos que en ese tiempo las personas vivían mucho más que 100 años, pero aún así Abraham ya estaba llegando a sus 90 años y era muy mayor. Entonces Abraham, por cierta parte, le creía a Dios, pero por otro lado pensaba: pero ¿cómo yo siendo tan mayor voy a tener un hijo? Sara, siendo tan mayor, va a tener un hijo. Pero Dios le dijo que confiara en él, que Dios le iba a dar una gran descendencia y que Sara iba a tener un hijo. ¿Qué pasó? A los días de esto, pasó algo muy especial. Estaba sentado Abraham en su casita, en su tienda, porque digamos que eran tiendas porque se desarmaban fácilmente, como ellos viajaban mucho. Él estaba sentado, hacía mucho calor, y en ese momento aparecieron 3 hombres. Estos 3 hombres, que eran como unos viajantes, fue una aparición del Señor. Estos 3 hombres lo miraron a Abraham, Abraham lo miró, Abraham se levantó rápidamente, lo saludó muy
muy amistosamente y los invitó a que descansaran un poco, porque estos hombres parecían ser que venían de muy lejos. Y entonces Abraham corrió enseguida a la casa, a la tienda, le dijo: Sara, hacete unos panes para compartir. Tomó un becerro de sus animales, se lo dio a su criado para que lo cocinase y les preparó una gran comida a esos varones. Esos varones se sentaron allí abajo de los árboles a descansar, y cuando estaban comiendo, esos varones, uno de esos varones le preguntó a Abraham dónde estaba Sara. Abraham contestó que estaba en la tienda. La tienda estaba muy cerquita de ese lugar donde ellos estaban comiendo. Entonces uno de esos varones le dijo: bueno, yo te estoy preguntando por Sara, porque Sara, en un año yo volveré a visitarte, volveremos a visitarte, y Sara tendrá un hijo. En ese momento, Sara, que estaba escuchando porque estaba muy cerquita, es como que para dentro de ella dijo: ¡ah! Si yo voy a tener un hijo, ya tengo casi 90 años. Eso fue lo que pensó Sara por dentro. Pero como Dios conoce siempre nuestros pensamientos, este varón que había hablado con Abraham le dijo a Abraham: ¿y por qué tu mujer, por qué tu esposa se ríe de lo que yo te estoy diciendo? ¿Hay algo difícil para que Dios lo pueda hacer? Y en ese momento Sara salió de la tienda y dijo: no, yo no me estaba riendo. Pero Dios conocía el corazón de Sara. Estos varones se fueron de ese lugar, y a que no saben qué pasó. Obviamente, como Dios cumple sus promesas en sus hijos, Sara quedó embarazada de un hermoso varón. Ese varón le pusieron Isaac. ¿Y saben qué quiere decir Isaac? Isaac quiere decir el que se ríe. Dios los guió para que le pusieran ese nombre. ¿Quién rió último en esta historia? ¿Quién fue el que rió último? Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Aunque parecía imposible que Sara, a esa edad, a los 90 años, tuviera un hijo, Dios le había prometido a Abraham que así iba a ser. Y así fue, porque Dios cumple todas sus promesas. Entonces, por eso decimos que Abraham es el papá de la fe. Decimos que Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque su fe también fue probada. Porque a través del tiempo, a través de que pasaba el tiempo y que Sara no quedaba embarazada, él también le costó seguir teniendo fe. Pero él no dejó de obedecer. No dejó de escuchar la voz de Dios. Y realmente fueron muy felices con el hijito que Dios les dio. La historia sigue, es muy linda y la vamos a seguir conociendo, pero Abraham decimos que es el padre de la fe porque Dios cumplió cada promesa como las cumple con nosotros. Pero ¿qué pasa? Nosotros a veces no conocemos las promesas de Dios. Las promesas de Dios están en la Biblia, están acá, en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conocer las promesas de Dios? Tenemos que conocer la Biblia. Bueno, ya estamos terminando. Les cuento que, les vamos a cantar la canción. Es una canción que la escuchamos en la boca de Jeremías Nielsen. Es un hermano en Cristo, hijo de nuestra hermana Mabel.
Esperamos que sea de mucha bendición. Ahora cuando terminemos va a aparecer en la pantalla el versículo bíblico que hizo nuestra hermana Paula, que lo hizo con mucho amor para ustedes, para que ustedes lo puedan memorizar y lo puedan buscar en sus Biblias. Bueno, vamos a cantarles la canción, que dice así. Para que se guante, para que se guante, para meter la mano, para que el zapato, para que el zapato, para meter el pie, para que el florero, para que el florero, para ver lindas flores, y para que fui hecho, para que fui hecho, para tener a Dios. Un besito, nos vemos el sábado. Para que se guante, para que se guante, para meter la mano, para que el zapato, para que el zapato, para meter el pie, para que el florero, para que el florero, para ver lindas flores, y para que fui hecho, para que fui hecho, para